hemos hablado la parte de cardiovascular, pero otra de las cosas que me parece muy interesante, que sí que hay algunos estudios, pero no tantos como lo que hemos visto hasta ahora, y que me parece muy importante, pues es esa, cómo interviene directamente la homocisteína en los procesos neurológicos, ¿no? Porque a nivel cardiovascular ya sabemos el daño endotelial, cómo se une el LDL, las células espumosas, los factores tisulares, todo eso más o menos nos queda claro, pero al nivel del tejido neuronal, ¿cómo es que está afectando esa hiperhomocisteinemia, ¿no? Entonces, esta hiperhomocisteinemia lo que va a generar es una apoptosis neuronal, muerte celular programada, una metilación aberrante del DNA, una alteración de la transmisión glutaminérgica con efecto tóxico sobre las neuronas dopaminérgicas, ahí es donde está una de las claves. O sea, ya estamos hablando de sitios exclusivos de los neurotransmisores, o sea, gracias al efecto este de hiperhomocisteinemia. Una disfunción mitocondrial propiamente dicha de la mitocondria de cada una de las neuronas, evidentemente no nos podíamos quedar con la producción de radicales libres y estrés oxidativo, que ya eso lo sabemos de base que lo va a producir esta. Y una disfunción de la MDA, que es el N-metil de aspartico, o sea, de otra enzima. Va a haber una disfunción a ese nivel que nos va a producir toda esa parte, esa sería la fisiopatología, ¿no?, que conlleva en el tejido neuronal la hiperhomocisteinemia. Entonces, también, como veis, ¿no?, está también estudiado, se está viendo todo eso. Entonces, aparte de todo eso, especialmente, ¿no?, especialmente porque es lo que más está estudiado, vuelvo a repetir eso porque es donde más, ¿no?, se ha estudiado, pero hay una evidencia abrumadora que involucra en trastornos neurológicos y sobre todo en salud mental. O sea, no solamente... Y ahora, toda la medicina global, no medicina alopática, medicina integrativa o natural, sino medicina global, realmente la medicina es una sola, en toda la medicina ya se une esos dos factores, ¿no?, la parte física, o que creíamos única, exclusivamente física, con esa parte mental, cognitiva, emocional, incluso, porque los neurotransmisores que generan, la serotonina que genera, la oxitocina que genera, emociones realmente. Entonces, pero vemos cómo hay un defecto a ese nivel, que tiene una explicación evidentemente bioquímica, ¿no? Escuchaba una conversación de alguien hoy que me decía, yo no tengo ningún problema, no. Entonces la otra persona decía, sí, porque te estresas. Y es que el estrés produce, ¿no?, una cadena bioquímica tóxica también para el propio organismo. Entonces, ¿por qué? Precisamente por todo eso también. No hace falta que esté comiendo carne con el tabaco en la mano y con la copa de vino para generar molestias orgánicas. El pensamiento, por toda la cadena y la cascada a nivel de los neurotransmisores, también está generando toxemia, ¿no? Bien, pues la medicina global está enfocada a eso, por eso hay tantas subespecializaciones que se llaman psiconeuroinmunología, psiconeurootorrinolaringología, etcétera, 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 ¿no?, llevado pues a todo eso, porque al fin y al cabo es todo, ¿no? Y no íbamos a ser nosotros menos, que tenemos que estudiar también esta parte. Bien, entonces, una de lo que se vincula más directamente con la hiperhomocisteinemia a este nivel de los trastornos neurovasculares y cerebrales es que interactúa directamente con los receptores de la N-metil de aspartato. Entonces, como interactúa, o sea que hay una interacción directamente con unos receptores exclusivos a nivel neuronal. Ese elevado, como hay tanto, pues para algún lado tiene que irse, o por algún lado se tiene que acumular. Pues uno de los defectos a este nivel, ¿no?, podríamos llamarlo así, uno de los defectos es que va directamente con esos receptores de la N-metil de aspartato, que a su vez inicia los estrés oxidativos, que a su vez induce la apoptosis, causando una disfunción. Si se activa la muerte celular programada, la apoptosis, en una célula, la célula, ¿qué es lo primero que hace? El oxígeno, ¿no? Como los niños pequeños. Los niños pequeños, ¿qué hacen cuando dicen que se quieren morir? Se tapan la nariz, dejan de respirar, ¿no? Pues lo mismo hace la célula, deja de respirar. Entonces, siguiendo la cadena, hay una disfunción a nivel
de la respiración mitocondrial, tanto respiración como producción de energía, adeninitrifosfato, y a su vez va a conducir, pues consecuentemente, al daño vascular no entrando nutrientes. Entonces, cataplú, ¿no? Entonces, estudiamos así, de esta manera, pues esos procesos neurológicos. ¿Qué pasa? Que lo que hablábamos justo antes, a nivel un poco introductorio, que decíamos que no solamente contribuye al deterioro físico de esa neurona, porque se ve, o sea, lo podemos entender, sí, estrés oxidativo, tal, no sé qué, la química, el receptor, vale, sino que está afectando inclusive todo el deterioro cognitivo en pacientes con trastornos del estado de ánimo y esquizofrenia. Entonces, y se ha demostrado que incluso la suplementación con vitaminas del complejo B y ácido fólico es efectiva para reducir esos niveles de hiperhomocisteína, teniendo evidentemente los efectos saludables y mejorando, ¿no?, un poco lo que es ese deterioro cognitivo. Entonces ahí vemos la relación favorable a este nivel. Bien, por ejemplo, nos habla, hay estudios en donde se ha demostrado que al trabajar, vamos a llamarle así, o al manipular esos valores altos de homocisteína, estamos hablando de hiperhomocisteinemia, ¿no?, podemos llegarlo a modificar, a manejar, a manipular para el envejecimiento cognitivo, ¿no? Entonces, hay la hipótesis de que la homocisteína, y ahora vais a encontrar un poco más de estudios, una relación que se está encontrando entre la hiperhomocisteinemia y el Alzheimer, ¿vale? Entonces, por eso hay la hipótesis de que la homocisteína puede influir directamente en el Alzheimer, ¿no?, en donde hay muchísimos estudios que acusan que pacientes con Alzheimer tienen mucho recorrido con hiperhomocisteinemia. Y luego, uniendo con lo que hemos estudiado anteriormente, con lo que hemos dicho anteriormente, con el daño a nivel del tejido neurovascular, si asociamos eso, y luego si le metemos la parte de la asociación de los neurotransmisores, pues blanco es, gallina lo pone y frito se come, ¿qué es? Bien, entonces ahí está el detalle, ¿no? Claro, por eso ahora hay tantas dudas de que la placa de amiloide Sí. es realmente la causa del Alzheimer. Sí. Por este razonamiento. Exacto, ahora ves, ahí ya conectas. Exacto, exacto. Claro, todavía hay que seguir estudiando todo esto, pero cada vez nos estamos acercando, o sea, ya nos induce a pensar cositas, ¿eh? Claro, a ese nivel sí, sí. Pues evidentemente, claro, todo eso, mayores concentraciones, porque hemos visto que la edad y el género pues va a haberse influenciado como factores, ¿no?, que va a ayudar a entorpecer o a mejorar, depende de la edad y del sexo de la persona, y de la raza, ¿no?, como hemos visto también. Entonces, sí que está relacionado con todo eso. No podemos ver, como digo yo, el saco es un saco lleno de muchas cosas, no es un saco solo. Son muchísimos los factores que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Bien, nada, entonces se vio, por ejemplo, en estudios prospectivos en adultos mayores sanos, que cómo teníamos esa concentración de homocisteína, por ejemplo, personas supuestamente sanas, con una homocisteína de 14 micromoles litro, que hablábamos que era de 15 a 30, ¿no?, la parte moderada, o sea, cuando empezábamos ya a tener problemas, por eso tomamos el valor de referencia 14, tenía un riesgo 2 veces mayor de enfermedad de Alzheimer después de un ajuste de todos los factores conocidos, de esto que estamos hablando.